¿Puede la mente más brillante ser, al mismo tiempo, la más atormentada? A lo largo de la historia, hemos celebrado a genios cuyas ideas cambiaron el mundo, pero muchos de ellos escondían una lucha interna tan grande como sus logros. Hoy vamos a descubrir 10 mentes extraordinarias que convivieron con trastornos mentales, no para romantizar el sufrimiento, sino para comprender cómo la luz y la oscuridad pueden coexistir en la misma alma. Vincent van Gogh vivió apenas 37 años, pero en ese corto tiempo pintó más de 2000 obras, incluyendo algunas de las más icónicas del arte moderno. Pero su vida fue una batalla constante contra su propia mente. Sufría episodios de euforia, seguidos por depresiones devastadoras. Muchos expertos creen que padecía trastorno bipolar, además de epilepsia y síntomas psicóticos. En 1888, tras una discusión con su amigo Paul Gauguin, Vincent tuvo un brote y se cortó parte de su oreja. Aislado, inestable y con recaídas constantes, fue internado varias veces en hospitales psiquiátricos. Durante su encierro, pintó algunas de sus obras más conocidas, como La Noche Estrellada. Pintó lo que veía, sí, pero también lo que sentía. Murió de una herida de bala en el pecho. Se dice que fue suicidio, aunque algunos aún lo cuestionan. Lo trágico es que, en vida, solo vendió una pintura. Hoy es uno de los artistas más admirados del mundo. Pero su mayor lucha no fue con el pincel, sino con los demonios de su mente. Nikola Tesla no era simplemente un inventor. Era un místico de la electricidad, un hombre que veía energía donde otros veían vacío. Pero su genialidad venía acompañada de rituales, manías, obsesiones. Solo se hospedaba en habitaciones divisibles por 3. Daba exactamente 18 servilletas para limpiar sus cubiertos. Le aterraban las perlas, los pendientes, el contacto humano. Sufría un trastorno obsesivo-compulsivo evidente. Y se sospecha que tenía también rasgos de autismo funcional, memoria fotográfica, hipersensibilidad, pensamiento visual extremo. Tenía visiones. Veía destellos de luz. Escuchaba zumbidos. No dormía más de 2 horas por noche. Al final de su vida, hablaba con una paloma blanca. Decía que lo visitaba y que, cuando murió, él también empezó a morir. Tesla murió arruinado, olvidado, en una habitación del Hotel New Yorker, sin familia, sin dinero, sin reconocimiento. Pero sus ideas, como sus rayos, iluminaron el futuro. Un futuro que él vio, y nosotros apenas empezamos a comprender. Beethoven no fue solo un compositor genial. Fue una figura trágica, un símbolo del espíritu humano, enfrentando su propia aniquilación. Nacido en Bonn en 1770, Ludwig fue un niño prodigio que creció bajo la presión de un padre alcohólico que intentó convertirlo en el próximo Mozart. A los 28 años, justo cuando su carrera despegaba, empezó a perder la audición. Para un músico, la sordera es una sentencia de muerte, pero no para Beethoven. En vez de rendirse, su música se volvió más profunda, más íntima, más brutalmente honesta. Los expertos coinciden en que probablemente padecía de un trastorno bipolar. Era impulsivo, irritable, con estallidos de euforia, seguidos por largas depresiones. Sus cartas revelan un alma desgarrada. Escribía con desesperación, hablaba del suicidio, y sin embargo, siempre encontraba una razón para seguir: su música. Su testamento de Heiligenstadt, escrito en secreto a sus hermanos, es uno de los documentos más conmovedores de la historia de la música. En él, confesaba su dolor por la sordera y su decisión de seguir viviendo solo por el arte. Beethoven compuso su 9ª sinfonía, una de las más grandes obras jamás escritas, cuando ya no podía escuchar ni una nota. No necesitaba oír, sentía la música en su interior. Su legado no es solo musical, es existencial. Nos recuerda que incluso en el silencio más profundo, el alma puede cantar. Virginia Woolf no solo fue una de las escritoras más influyentes del siglo XX, fue también una mujer atrapada en una mente que se fragmentaba a cada paso. Nació en Londres en 1882, en una familia culta pero marcada por el duelo. A los 13 años, perdió a su madre. A los 15, a su hermana. A los 22, a su padre. Además, sufrió abusos sexuales por parte de sus hermanastros. Desde entonces, su mente se volvió una caja de ecos, pensamientos que resonaban, que se superponían, que no la dejaban en paz. Vivió toda su vida lidiando con un trastorno bipolar severo. Tenía episodios de euforia creativa
seguidos de colapsos oscuros. Durante sus crisis, sufría alucinaciones auditivas y paranoia. Pero en sus momentos de lucidez, su pluma era luminosa. Obras como La señora Dalloway o Alfaro rompieron con las convenciones narrativas de su tiempo. Narraban desde la conciencia, desde la corriente interna de pensamiento. Woolf no contaba historias. Te metía dentro de una mente humana. Su lucha fue constante. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, su miedo a recaer se intensificó. Sentía que su mente ya no le pertenecía. En 1941, tras escribir una carta profundamente emotiva a su esposo, se llenó los bolsillos de piedras y se sumergió en el río Ouse. Su cuerpo fue encontrado días después. Virginia Woolf no solo narró el dolor, lo vivió y nos lo dejó como un mapa para que los demás no se perdieran tanto. Edvard Munch nació en Noruega en 1863, en un hogar donde la muerte era un huésped habitual. Su madre murió cuando él tenía apenas 5 años, su hermana Sophie a los 15. Su padre, profundamente religioso, lo crió en un ambiente marcado por el miedo, el pecado y la enfermedad. Desde pequeño, Munch sufrió de ansiedad, alucinaciones visuales y una fragilidad emocional que jamás lo abandonaría. Su infancia no fue una etapa, fue una herida permanente. Pintar fue su refugio, pero su arte no buscaba belleza, buscaba verdad. Una verdad oscura, angustiante, introspectiva. El cuadro. El grito no es una representación ajena, es un autorretrato emocional. En su diario escribió que la idea del cuadro nació una tarde, mientras caminaba con 2 amigos. De pronto, sintió que el cielo se volvía rojo sangre, que todo temblaba, que algo dentro de él quería gritar. Y lo hizo, con pintura. Munch sufría de depresión crónica, ansiedad generalizada y posibles trastornos de personalidad. Se internó voluntariamente en clínicas psiquiátricas, evitaba el contacto físico, se mantenía alejado de la fama. Decía, no me interesa el arte que busca complacer, me interesa el arte que arranca pedazos del alma. Su obra está plagada de muerte, desesperación, celos, melancolía, porque así era su vida. Munch no usó el pincel para embellecer el mundo, lo usó para sobrevivir a él. John Nash fue un genio precoz. A los 21 años, ya había desarrollado el concepto de equilibrio en la teoría de juegos, que revolucionaría la economía moderna. Era brillante, excéntrico, retraído. Parecía vivir en otro plano, donde los números eran más reales que las personas. Pero esa desconexión no era una simple excentricidad. Era el preludio de una enfermedad devastadora. A mediados de los años 50, Nash fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Empezó a tener delirios. Creía que agentes secretos lo espiaban, que mensajes ocultos llegaban a él a través de periódicos y revistas. Veía personas que no existían. Fue internado varias veces en hospitales psiquiátricos, recibió terapias de choque y perdió su cátedra en Princeton. Durante más de una década, vagó por los pasillos del campus, hablando solo, desconectado del mundo. Pero Nash nunca fue completamente derrotado por su enfermedad. Con los años, sin medicación, logró desarrollar una especie de pacto con sus alucinaciones. Empecé a simplemente ignorarlas, como quien decide no creer en fantasmas. Volvió a trabajar, a enseñar, a amar. En 1994 recibió el Premio Nobel de Economía. Su historia fue inmortalizada en la película Una mente brillante. Pero lo que Hollywood suaviza, la realidad lo gritaba. El dolor era real, y también lo era la resistencia. John Nash vivió gran parte de su vida entre 2 mundos, pero finalmente logró habitar el suyo. Sylvia Plath no fue simplemente una escritora. Fue un volcán contenido en un cuerpo frágil. Nació en Boston en 1932 y desde pequeña mostró una sensibilidad aguda, casi insoportable. A los 8 años, perdió a su padre, un trauma que arrastraría por el resto de su vida. Era brillante, ganaba premios, publicaba poemas, pero por dentro sentía que se rompía un poco más cada día. A los 20 años, intentó suicidarse por primera vez. Fue internada y sometida a terapia de electroshock. Su diagnóstico, depresión clínica severa, lo que hoy llamaríamos un trastorno depresivo mayor. Su vida oscilaba entre periodos de intensa creatividad y profundos colapsos emocionales. Se sentía atrapada en su rol como mujer, esposa, madre y escritora. Quería ser todo, pero el mundo no estaba listo para una Sylvia Plath libre. Su novela autobiográfica, La campana de cristal, es un testamento de su estado mental. En ella describe la sensación de vivir bajo una campana de vidrio, aislada, distorsionada, sin aire. Su poesía era eléctrica, dolorosa
punzante. No escribía para decorar el lenguaje, escribía para sobrevivir al lenguaje. En 1963, en pleno invierno londinense, Plath puso pan con mantequilla y leche para sus hijos, selló las puertas con cinta y se recostó con la cabeza dentro del horno. Tenía solo 30 años. Sylvia Plath no fue vencida por la debilidad. Fue consumida por un mundo que aún no entendía la mente quebrada de una mujer brillante. Charles Darwin es sinónimo de evolución, pero su propia evolución personal fue más difícil que cualquier teoría biológica. Tras su viaje en el HMS Beagle, que duró casi 5 años, Darwin regresó a Inglaterra con fama y una mente ebullicente, pero también con un cuerpo enfermo y una psique desbordada. Durante las siguientes décadas, se convirtió prácticamente en un recluso. Raramente salía de su casa. Vivía entre síntomas físicos y mentales que desafiaban a los médicos de su época: palpitaciones, fatiga extrema, náuseas, temblores, desmayos. Muchos creen hoy que sufría trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico y posiblemente TOC. Pero lo más interesante es cómo, desde esa reclusión, gestó una de las ideas más disruptivas de todos los tiempos: la teoría de la evolución por selección natural. En lugar de escapar de su mente angustiada, Darwin la dirigió con precisión quirúrgica hacia la observación científica. Su legado no solo cambió la biología, sino también la filosofía, la teología y la manera en que los humanos se ven a sí mismos. Darwin tenía miedo de hablar en público, temía a las multitudes, evitaba conflictos. Y sin embargo, publicó una teoría que generó uno de los debates más violentos de la historia intelectual. Es irónico, el hombre que nos enseñó cómo adaptarnos vivía constantemente desadaptado, pero encontró su refugio en las ideas, y desde ahí nos enseñó que la evolución no es solo física, también es mental. Kanye West no es solo un artista, es un fenómeno cultural, productor innovador, rapero visionario, diseñador de moda, empresario multimillonario, pero también una figura polarizadora. Lo aman o lo odian, y en medio de ese torbellino mediático hay algo que muchos olvidan. Kanye ha sido diagnosticado con trastorno bipolar. Él mismo lo reveló y lo ha abordado tanto en entrevistas como en sus letras. No estoy loco, solo no me gusta la realidad que ustedes aceptan, ha dicho. Sus episodios maníacos son públicos: declaraciones políticas erráticas, discursos caóticos, rupturas emocionales en redes sociales. Pero, ¿es solo marketing? ¿O es el grito desesperado de alguien que se desmorona en vivo? La era digital ha hecho de la salud mental un espectáculo, y Kanye vive en ese escenario las 24 horas del día. Cada tweet, cada aparición pública, cada ruptura, se analiza como si fuera una pista de su próxima caída o su próxima genialidad. El problema es que, entre ambos extremos, hay una persona con una mente compleja que a veces lo eleva al Olimpo del arte y otras lo deja en el abismo de sí mismo. Kanye no busca lástima, pero su historia plantea una pregunta urgente. ¿Estamos preparados para ver a nuestros ídolos como seres humanos quebrados? ¿O solo nos interesa su locura mientras sea rentable? Isaac Newton fue, sin exagerar, uno de los cerebros más potentes que ha existido. Inventó el cálculo, explicó la gravedad, descompuso la luz, escribió los Principia Mathematica, una de las obras más importantes de la ciencia moderna. Pero detrás de esa mente matemática había una sombra constante. Newton era extremadamente solitario, paranoico, obsesivo. Tenía estallidos de ira, dificultades para relacionarse y pasaba días sin comer o dormir, inmerso en experimentos alquímicos y teológicos. Hoy, muchos expertos creen que pudo haber padecido síndrome de Asperger o incluso psicosis breves reactivas. Vivía con miedo al ridículo. Tenía enemigos imaginarios. Se obsesionaba con ideas esotéricas y códigos bíblicos. Pasó años escribiendo tratados sobre el apocalipsis, convencido de que podía predecir el fin del mundo. No era simplemente un científico, era un místico, un solitario, un obsesivo compulsivo sin diagnóstico. Pero en esa reclusión, en ese aislamiento voluntario, Newton imaginó el universo entero. Lo comprendió, lo explicó, lo domesticó con fórmulas. Su vida nos recuerda que la soledad no siempre es vacío. A veces es el lugar donde nacen las verdades más grandes. Newton no encajaba en su época, tampoco en la nuestra, pero no lo necesitaba. Él tenía al cosmos como única compañía. Si este video te pareció interesante,
Deja tu like y comenta qué personaje te sorprendió más. Suscríbete y visita el canal para más contenido como este. Recuerda que el genio no está exento del sufrimiento, que la mente humana es capaz de crear y destruirse, y que detrás del brillo de una gran obra, a menudo, hay alguien que solo intentaba sobrevivir. Si tú también cargas tormentas, recuerda, no estás solo, y también puedes dejar tu huella.